algunos errores por ese lado. Y, y nada, después con Patricio en la clase van a practicar funciones, ya los que aprobaron presentan al final, funciones y después vamos a poner en práctica los cursores. Y por ahí la idea es, bueno, la duda que tengan sobre diagramas, tratar de terminemos de evacuarlas hoy cuando presentemos lo que era, por ahí como siempre les digo, no es que hay una sola solución, pero a veces medio que va para ese lado, para un buen diseño, medio hay cosas correctas y cosas incorrectas. Y la idea es aclarar eso, que sería la parte incorrecta del enunciado de parcial. Bueno, arrancamos con cursores, así por ahí ya dejamos eso listo. ¿Se acuerdan más o menos lo que era un cursor o no? Esto fue hace 15 días de cursores. ¿Se acuerdan un poco o nada? No, nada. Bueno, la idea del ¿qué es un cursor? Un cursor nos permite cargar alguna consulta en una tabla temporal que se crea solamente para la ejecución de ese cursor. Nos permite recorrer cada una de esas filas que nosotros hicimos la consulta. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que nosotros queremos aplicar alguna operación sobre esos resultados. Por ahí nos dispara alguna acción, el obtener una lista de resultados y hacer algo con esos resultados. ¿Sí? Los podemos recorrer uno a uno, preguntando por valores particulares de cada una de esas columnas que pedimos como resultado, y ejecutar una o más instrucciones en función de eso. ¿Sí? Es como que nos devuelve es devolver un select, ¿sí? Que por ahí la potencia del cursor es que el select esté mezclado con algún join, ¿sí? Porque si no a veces por ahí uno puede decir, esto lo hago con un cursor, lo hago con un select, y por ahí puede estar la cuestión. Cuando ya requiere alguna complejidad en cuanto a los cálculos, amerita que por ahí no lo podamos hacer con un update, y amerita que vayamos al cursor a obtener la lista de bandas, y luego pues, nos da la libertad de recorrer uno a uno cada uno de estos registros, preguntar por el valor de una columna, y si es 4, hacer algo, si es 5, hacer algo, si es pop, hacer algo, ¿sí? Nos da la opción de ir ciclando registro a registro hasta que se termine, y, y ejecutar acciones en función de eso. ¿Sí? Esa es la potencia que tiene un cursor. Ahora, ¿se usa poco? Sí, la respuesta sí, es que tenemos que encontrar la razón para la cual usar un cursor. Es algo que en la consulta estemos limitados, porque si no, nosotros tranquilamente a todo esto, si queremos cambiarle a lo que se llaman reggae, queremos cambiarle a reggae con una G, la verdad que no precisamos un cursor. Ese tipo de actualización lo vamos a resolver. ¿Cómo lo resolveríamos? A ver. Quiero cambiar lo Perdón, que yo dice. no termino de entender para qué sirve el cursor. Ahí voy con un ejemplo, por eso quiero que me ayuden a ver cómo resolverían. Si yo quiero actualizar el género reggae con 2G, lo quiero actualizar a una G. ¿Eso amerita un cursor o se puede resolver con un update? Yo tendría que meterme en todos los que dicen reggae. Bueno, justo dice, nosotros vamos a poner este también en reggae. ¿Cómo resolverían esto de que yo quiero, donde dice reggae con 2G, cambiarla a una G? ¿Esto amerita un cursor que devuelva a todas las bandas, o devuelva a las bandas que dicen reggae, obtener el ID y pasar por los ID de esos, ID 1, ponerle reggae con una G, ID 6, ponerle reggae con una G? ¿O lo puedo resolver distinto eso?
Para mí que con una update se tendría que poder. Bien, ¿cómo sería? Yo ahí lo empecé a escribir y quiero que me lo completen ustedes. Y ahí Set tenés que género, setear, traer Set el género. género, ¿Sí? igual género, where perdón, reggae, reggae con una G sola, Bien, y poner un filtro, un where, ¿sí? ¿Con qué? donde género sea igual a reggae con doble G. Bien, perfecto. Esto también se podría resolver con un cursor. ¿Sí? Podría hacerlo lo mismo con un cursor. Que si lo tenemos que resolver... Bueno, vamos a ver esto, cómo sería un cursor. Un cursor me iba a devolver. Yo puedo traer las bandas, le puedo agregar un where, traer solamente las bandas que sean de reggae, y me quedo con esas bandas en una tabla temporal, ¿sí? Que va a tener, según estos resultados, solo 2 registros. Y luego esos 2 registros, por cada uno de ellos, actualizo. A género le pongo reggae con una G. ¿Sí? Se podría resolver con un cursor también y hacemos lo mismo. Ahí donde, si tengo una herramienta más eficiente para resolverlo, no tiene sentido usar un cursor. ¿Sí? Porque lo puedo resolver mucho más fácil con esta sola línea. Fíjense, todo lo tengo que escribir. Si yo quisiera escribir eso con un cursor. ¿Me siguen con el ejemplo? Vamos a hacer la misma tarea para resolver el mismo caso, pero usando un cursor. Bien, Esto es lo que nos pide que escribamos siempre, porque cada vez que vamos a escribir un cursor nos pide... acuérdense que en Postgres no significa que en SQL Server también sea igual. En Postgres, un trigger o un cursor nos obliga a escribir una función, ¿sí? Cada vez que queremos usar eso. En los otros lenguajes no es así. En SQL Server, por ejemplo, directamente se declara un cursor y se comienza a utilizar desde ahí. Pero bueno, en Postgres nos obliga a escribir una función, crear la función y después llamarla. ¿Sí? sí, Entonces, estoy escribiendo cómo tendría que ser para esto hacerlo con un cursor, ¿sí? Declaro, a ver, acuérdense, declaro el registro donde voy a volcar los datos. Declaro el cursor. Y acá le digo de qué es ese cursor. Bueno, acá vamos a traemos todas las columnas de bandas. Y acá, en lugar de, yo puedo también pensar el cursor un poquito más eficiente. ¿Para qué voy a recorrer? Voy a pedirle que carguen en una tabla temporal todas las bandas. Si yo solamente quiero actualizar las que dicen reggae, no voy a... Esto, siempre acuérdense que es eficiencia, es perder tiempo, recorrer todas para cambiar solamente las que dice reggae. Directamente, si ya el lenguaje me lo permite, ya las traigo filtradas, ya traigo solamente donde género es igual a reggae. ¿Sí? Esto es igual que el update de arriba. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. El cur no va, ¿no? Perdón, ¿te quedó ahí colgado? El cur sí, porque el cur es el cursor. Acuérdense cuando Ah, declaran una variable, declaran la variable y el tipo. Y acá yo declaro el cur, que ahora el cursor va a ser cur. Nada más que yo acá le digo que esta variable es como bit, cuando declaran en lenguaje en PHP, que dicen el atributo de edad es de tipo integer, ¿sí? Es ese concepto de Bien, la programación. Yo declaro una variable, le pongo un nombre a la variable y digo qué es esa variable. Esa variable va a tener un cursor que va a tener lo que devuelve esta consulta. En ejecución, esto se va a convertir en una tabla temporal con 2 registros. ¿Por qué 2 registros? Porque en la tabla bandas, con el género reggae, tengo solamente 2 registros.
Sí, pero esto cuando cur se convierte en eso cuando se ejecute. Por el momento es el nombre de una variable de tipo cursor. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. En ejecución es una cosa y cuando yo la declaro acá, yo acá digo que es una variable de tipo cursor. Y a rec lo de de tipo record. Esto es lo mismo que si yo haría acá edad tipo integer, ¿sí? ¿Se entiende bien este ejemplo? Quiero que esto quede claro, porque cur, yo ahora voy a acceder al cursor con la palabra cur, ¿sí? Y voy a tener disponibles todas las columnas que devuelve este asterisco. ¿Están siguiendo? Importante que me sigan, Sí, porque yo me perdí ahí si no me porque siguen acá, pusiste no edad sé. integer. Es un ejemplo, quiero que quede claro que Ah, ok. cur es la variable que contiene un cursor. Sería igual a Sí. que yo declare una variable de tipo edad de tipo integer, ¿sí? Esto que está acá es el tipo de la variable cur. Ustedes en programación, si tienen que, yo declaro una edad de tipo integer, después si quieren entrar a mostrar la edad. Exacto, como dice Gastón ahí, sería decir que los cursores son de tipo, no, perdón Gastón, te dije que sí, pero ahora te digo que no. Los cursores son de tipo cursor. Acá esto yo le puedo poner Gastón a esta variable. ¿Sí? No se tiene que llamar cur. Es importante que luego en el código ustedes accedan como cur cuando quieren entrar al cursor. ¿Sí? Veo que no Profesor, me pero están ¿y entendiendo. la variable de arriba para qué la hacemos entonces? ¿O es un formalismo nomás? No, no, nada está porque sí. Cada registro, yo tengo un cursor, y cada registro va a ser de tipo rec, va a ser de tipo record, y voy a entrar como tipo rec. Yo tengo el cursor, y el cursor tiene registros. ¿Sí? El cursor va a ser toda esta tabla, en memoria. Va a ser una tabla temporal, se crea solamente para cargar esta información. Entonces, en memoria se crea una tabla nueva, una tabla que se termina de ejecutar y desaparece de la memoria. ¿Sí? Aparece el garbage collector, la junta y libera la memoria. Momentáneamente, mientras dure la ejecución de esto, cada vez que yo llame a esta función, en memoria se crea una tabla nueva, una tabla inventada, que se va a llamar cursor bandas, así se va a llamar la tabla nueva, y va a tener registros. ¿Cuántos? Lo que devuelva esta consulta. Ahora va a devolver 2, porque tengo solamente 2 bandas con regla. ¿Cómo entro a cada uno de los registros? Para eso uso esta variable. Cada uno de los registros, a medida que yo vaya ciclando, se va a ir cargando en la variable reg. Y yo voy entrando a cada uno de los registros reg.nombre, reg.género, reg.cantidad de integrantes. Ciclo, cambio al segundo registro y la variable reg se va a completar del segundo registro. Sigo ciclando, la variable reg se va a completar del tercer registro y así sucesivamente, ¿sí? Ok. Son dos variables que necesito que son importantes. Una es el cursor, que es cursor bandas de tipo cursor, y esto le ponen el nombre que quieran. Y la otra variable es de tipo record o registro, y acá también le ponen el nombre que quieran. ¿Sí? Banda. Esto le ponen cursor banda y este le ponen banda. ¿Sí? Por ahí esto aclara un poco para que después puedan ver que esto es banda.id banda, banda.nombre, banda.género, etc. ¿Estamos? Bien. Bueno, como decía, como es un cursor, yo ahora tengo que ciclar sobre ese cursor. Y ahora sí, para cada una de las bandas que yo tengo, esto es como recorrer una lista, esto en PHP lo tiene que haber recontra mil visto. O no. En PHP o en el lenguaje que esté programando. ¿Esto es nuevo o no?
No, ¿Cómo lo recorrer vimos. una lista? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, eso lo vi. Bueno, entonces imagínense lo mismo, nada más que la lista ahora es un cursor y el objeto con el que van a ir recorriendo la lista es de tipo registro. ¿Se entiende bien la analogía? Esta es la parte, la fundamental de comprender el cursor. Después, ahora lo que vamos a evaluar es si se justifica para este que acabamos de inventar, si se justifica hacer un cursor o no. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero en principio, la declaración del cursor y qué significa cada cosa, ¿venimos bien? Sí, Bueno, entonces ahora que estamos, cargamos en el cursor de bandas, cargamos todas las bandas que son con género reggae, con 2G. Tenemos declarado la variable que vamos a usar para recorrer cada una de las bandas que vuelve acá. Vamos a recorrer esa lista de bandas que nos devuelve. ¿Y qué tendríamos que hacer? Volviendo al ejemplo, que lo que queremos hacer es cambiar las bandas que empiezan que tienen género reggae con 2G, cambiarla a reggae con una G. ¿Qué instrucción tendríamos que escribir acá? Estamos ciclando por cada una de las bandas que machea con esto. ¿Sí? Para Y cada una ahí de no las bandas. debería ir como recorriendo ID por ID. En el cursor ya tenemos estos dos resultados. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos entonces? Habría que setearle el nuevo valor. Eso, ¿cómo hacemos? Set. Hacemos un update de la tabla ¿quién? De la tabla bandas. Set género, le pongo reggae, ¿sí? Donde ID banda será igual a ese registro. A banda.id banda. ¿Sí? ¿O no? sí. ¿A todos los convence? Yo recién entro, pero ahí miraba, vos estás refiriéndote a la tabla banda, Guillermo, es bandas, no es banda. Yo con este banda me estoy refiriendo a lo que declaré acá para recorrer la lista, o mejor dicho, para recorrer el cursor. Ah, Esta acuérdense que listo. vamos, para que no quede esa confusión, la vuelvo a llamar reg. Si acá la llamo reg, eso, acá se llama reg, y acá accedo como reg. Sí, con eso está más claro. Es como cuando recorremos un array, Clau. Sí, ahí está. Eso. Cuando No, recorre es que una yo array, recién acá lo que entraba y no hacen es entendía nada, eso pasaba. resolvimos una cosa sencilla, si quieren nos la complicamos un poquito para resolver el concursor. Y acá donde viene como la conclusión. Ahora, para este cambio que surgió, cambiemos lo que dice reggae con 2G, escribamos una G, ¿se justifica un cursor? La respuesta es no. Resolvámoslo con esta instrucción. ¿Sí? Es sencillo resolver, renombrar con un update. ¿Sí? No hay nada de complejo en este renombre. Acá fíjense que esta sentencia la escribimos rápido y en esta hubo que, aparte de escribir más texto, pensar bastante más las cosas que vamos a hacer. ¿Sí? De hecho, todavía le Sí. falta. Esto devuelve nada, porque es una función que no devuelve nada. ¿Qué significaba el return void, profe? Arriba del todo. Que no devuelve nada. Como es una Ah. función, toda la función
tiene que devolver algo. Esta es una obligación. Acá nos adaptamos al lenguaje de Postgres, que nos exige como escribir funciones por un trigger, escribir funciones por un cursor. En este caso, la función no el trigger, perdón, el cursor no devuelve ningún valor, entonces return void es que el void es que no devuelve nada, no devuelve ningún valor. Esto por ahí PHP es algo parecido llamamos a un procedimiento que hace un montón de cosas el procedimiento, pero no devuelve ningún valor cuando termina de ejecutarse. ¿Sí? No me acuerdo si en PHP existe el análogo de void, pero en otros lenguajes, en C# y eso, sí existe esto de que llamar a un procedimiento que por ahí esa es la diferencia entre procedure y función. La función devuelve algún valor, el procedure no se ejecuta y no devuelve nada. Bueno, acá, ¿cómo se hace un procedimiento? En Postgres, que no tiene la palabra reservada a procedimiento, es una función que devuelve nada. Void es que no devuelve nada. ¿Sí? Esto Guillermo, medio que perdón, acá como en el trigger se ejecuta primero la función y después lo demás. no te entendí la pregunta, ¿y cómo sería? En el trigger primero se ejecuta la función que se crea Crea. y después el trigger. ¿Cómo? La pregunta es que primero se crea la función. Sí, pero primero no se ejecuta, en el trigger no se ejecuta todo junto. Primero ejecutás la función y después el trigger. Me Claro, parece cuando que se guarda, estás profe, hablando de eso la es lo que etapa se de refiere. creación, que ahí creás la Claro, está función, bien, sí, se crea, pero digo que creás hay la que función y ejecutarlo para después crear. creás el trigger, porque el trigger hace referencia a una función que debería existir previamente. Perfecto, acá es lo mismo. Acá el cursor termina siendo la función, o sea, Ah, ok, yo todo si junto. esto solo lo podría ejecutar, pero si yo ya lo quiero disponible, tengo que crear la función, creo la función, y después cuando quiero ejecutar el cursor, llamo a la función. Perfecto. Acá lo que falta para que esto funcione es la parte de en qué lenguaje lo escribimos, y ahí yo creo la función. Retorno con S ahí, el primero. El de la línea 5, Guillermo, con S al final. Ahí no pasó nada, solamente lo corrió. Podemos ahora ver, fíjense esto, acuérdense que yo tenía con 2G tenía estas dos, ejecuto la de una instrucción, se actualizaron dos, esto ahora devolvería nada, le saco una de las G y devuelve 2. ¿Sí? Vamos a repetirlo, pero ahora... espera, vamos a... Vamos a volver, con el cursor lo vamos a volver a 2G. ¿Sí? Vuelvo a reemplazar el cursor para que tome ese cambio, porque hoy se creó
inversos. Y ahora con el cursor les quiero mostrar que podemos deshacer eso que hicimos y termina ejecutando lo mismo. ¿Está? Como no devuelve nada, está ahí, y ahora sí vuelvo a pedir un select from bandas. Volví a recuperar las 2G, ¿sí? En una lo hice con esta instrucción sencilla, es decir, ¿entendieron qué pasó, no? Primero tenía 2G, les puse 1. Y luego de la forma de deshacer eso que hice fue, bueno, tenía una G con el cursor, ahora le volví a poner las 2G, ¿sí? Pero es en la misma función o el mismo objetivo, en un caso hecho con el update, en el otro hecho con cursores. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Sí. El cursor lo que hace es una tabla temporal. Esa tabla temporal yo la puedo recorrer. ¿Y cómo la recorro? Con un ciclo, con un for, por ejemplo, o con un while también la podría recorrer. Necesito una variable auxiliar, que es la que me va a ir cargando los registros en esa variable auxiliar. Y por cada vez que paso va cargando todos los datos, todas las columnas que yo solicité acá, las va a ir cargando en este registro. ¿Sí? Y yo después, ¿cómo las puedo acceder? Como accedemos cualquier dato de tabla, ref, punto, y el nombre de la columna correspondiente. ¿Sí? En este caso, como les dije al principio, no se justifica en absoluto haber hecho un cursor que es mucho más costoso en cuanto a ejecución, porque se podría haber resuelto de esta forma. ¿Sí? Pero busquemos algo que amerite hacer un cursor. Por ejemplo, vamos a les traigo una problemática para resolver. Sí, podríamos hacer para entender un poquito mejor esto de cursores. El ejercicio nos pide que desarrollemos un cursor que recorra las funciones, o recitales, como lo quieran llamar, es lo mismo, y calcule la recaudación de cada uno. ¿Sí? ¿Cómo sería ese cálculo? La recaudación de cada uno. El recital por la cantidad de personas, de asistentes, o de entradas vendidas. Eso, con el precio de la entrada de ese recital. Y pide que ese cursor, después de que lo calculó, lo guarde en una tabla nueva que se va a llamar recaudación, que va a tener 4 columnas. ID de la función recaudación, que va a ser este valor que calculamos, el caché de la banda, que hizo esa función recital, y la ganancia, que es la recaudación menos el caché. ¿Está bien? Este enunciado lo que nos obliga, antes de ponernos a escribir el cursor, es crear la tabla de recaudación, ¿sí? Porque eso sí lo tenemos que tener. Creamos la tabla de recaudación y después el cursor va a calcular la recaudación y va a tener que hacer un insert en la tabla de esta recaudación. ¿Está claro eso del enunciado? ¿O no? Hay una duda del enunciado. Esto hubiera sido el ejercicio de cursores del parcial. ¿Está claro el enunciado o no? Para no sáquense las dudas antes de que lo empecemos a resolver. Sí, 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 yo lo entiendo. Esto es Sí. con como lo que estaba en el parcial, ¿no? En el parcial no estaba porque es de cursores.
No, las tablas de la tabla en sí. Ah, sí, La vamos a tabla no, usar, la base de vamos a datos. usar la base de datos de bandas, o la base de datos del parcial del jueves. Lo que precisamos primero desarrollar es, bueno, yo ya la tengo creada, pero es la tabla de recaudación. ¿Sí? Esa tabla de recaudación tiene 4 columnas obligatorias. ID función, que es esta ID función es que nos va a conectar justamente con función, ¿sí? Que hace la tabla función, conecta una banda con un lugar, en una fecha y en una hora. ¿Está bien? Esas 4 cosas, que por ahí es lo que vi en algunos casos por ahí más flojo, esas 4 cosas se resumen en una ID función, ¿sí? ¿Qué otro dato más tiene esa tabla? La recaudación, que es lo que tenemos que calcular, que tenemos que agarrar, ir a buscar todas las reservas o los tickets vendidos y multiplicarlos por el precio. Eso nos va a formar la recaudación, ¿sí? ¿Venimos bien? Bien. El calle de la banda involucrada es un dato que lo vamos a traer y ese lo podemos sacar ahora para hasta que... Esto piensen que es algo, una tabla que se nos ocurrió hacer después. Ya tenemos un año de historia en nuestra base de datos de recitales y se nos ocurre hacer esta nueva tabla para ir calculando. A partir de ahora, esto por ahí podría quedar implementada después de esto como un trigger, ¿sí? O como una función como un job que se ejecute una vez que pasó la fecha de la función, que alimente esta tabla con todos los recitales que pasaron, que vaya a cargar esta tabla, ¿sí? ¿Por qué después que pasó el recital? Porque hasta ese mismo día se pueden estar vendiendo entradas, entonces el cálculo de recaudación tendría que esperar a que realmente, o al momento que se cierre una venta de entradas, en el momento que se cierran las ventas de entradas por un recital, debería ir a calcularse esto para que nos quede el dato congelado. ¿Sí? Sobre todo también pensando en que la banda va a ir aumentando sus costos, no siempre va a quedar el calle de la banda me imagino, ¿no? En una base de datos real, este calle va a ir, a medida que vaya actualizando los precios, se va a ir corriendo, digamos, o aumentando. Entonces, al guardarlo acá en esta tabla nueva que inventamos, se va a corresponder con lo que cobraba en ese momento esa banda. ¿Sí? Y la ganancia es esto podría ser una columna, no, esto se podría calcular en cualquier momento, es esto menos esto. ¿Sí? ¿Se entiende la tabla nueva? ¿Está clara? Sí, sí. Bien, nos dice que son 4 columnas. Acá hay 5, pero uno va a ser el ID, el ID unívoco para esa tabla, ¿sí? Podría funcionar el ID función, porque en teoría deberíamos tener un solo ingreso en la tabla de recaudación, un solo ingreso por cada recital. Así que también es válido no hacer el ID recaudación y utilizar como unívoco el ID función, ¿sí? No estaría mal tampoco esa opción. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Y ahí comprendí lo que querías decir. ¿Sí? Yo podría prescindir en este caso, porque ID función, yo la verdad que no debería permitir que para la misma recital, que el ID función se compone de 4 campos, de una banda, de un lugar, de una fecha y de una hora. ¿Sí? El ID función resume estos 4 campos.
La verdad que en recaudación no debería tener dos recaudaciones para el mismo recital, porque está claro que no, que está mal eso. Cada recital tiene una única recaudación. Sí, se Se entiende. podría prescindir de esta recaudación si así lo quisiera. Bueno, ¿hicieron la tabla esta? Recuerden conectar la id función con el id función de la tabla función. ¿Estamos? Sí. Bien. Y ahora, como siempre, antes de meternos en el cursor, como esto tiene una consulta previa, siempre les digo, traten de resolver y probar que la consulta previa funciona. Y en este caso es calcular la recaudación. ¿No? ¿Cómo ¿Podés harían? repetir, profe, que no te entendí? No escuché bien. Lo que nos pide que hagamos un cursor que busque la recaudación de cada recital, busque el caché de la banda, haga un insert en esta tabla nueva, en esta tabla de recaudación, con esta información. ¿Qué función fue? ¿Cuánto fue el importe que se recaudó? ¿Cuánto cobra la banda? Y bueno, y que guarde la resta. Bien, lo que yo les recomiendo a veces, cuando tenemos funciones o tenemos cosas que por ahí, o encarar un trigger, que requiere de una consulta previa, siempre les recomiendo hacer primero esa consulta previa. Después es copiar y pegar, pero primero resuelvan la consulta que plantea el problema, para que la puedan probar. Acá la consulta que plantea es traer la recaudación. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, lo que les propongo es que primero resolvamos cómo traemos la recaudación de un recital. ¿Cómo lo resolverían eso? Pensemos, vamos a tirar un select de función. Vamos a quedarnos con la función 1. ¿Sí? Vamos a agarrar esta función, vamos a calcular la recaudación para la id función 1. ¿Está bien? Que vale 520 pesos la entrada. ¿Cómo podemos ver cuánta plata recaudó esta función? Precio por cantidad. Sí, ¿y dónde está la cantidad? En La el ticket, ¿no? tenemos, claro. Habría que hacer un inner join entre tickets y función. La cantidad en realidad la tenemos que calcular, nos tenemos que... La cantidad de personas, ¿no son? Con la cantidad de personas ¿dónde están la cantidad de personas? No con la cantidad, hay una cantidad que la da el lugar, que no se confundan, esa es la capacidad. No significa que todos los recitales estén con capacidad completa, sino No, no. yo puedo. Entonces, ¿dónde están las cantidades de tickets que compramos o que se vendieron? Y ahí en ticket reserva, Ahí, bien. que es donde está Y registrada la ahora, venta. ¿con esto alcanza? No. No, hay que unirlo. Sería on, ticket reserva. Bien, ahí. Y ahora, dijimos vamos a calcularlo para la función 1, para que no nos compliquemos. Bueno, Igual a 1. Bueno, a ver si esto me trae la cantidad.
me trae un montón de cosas. Yo lo quiero tener un poquito más redondo, quiero la cantidad por el precio. Acá todavía no tengo la recaudación, ¿sí? ¿Cómo la tendría? Me devolvió 4 registros. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puedo yo obtener ese, que me vuelva 4, el número 4? ¿Con qué? Lo sumás. Puede ser una suma, ahí está, como contestó Noelia, es un count, la cantidad de registros agrupados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Puedo agrupar por ID función. Si la ID función es igual a 1, están todos en esta función. Ahí devolví 4. Y ahora si yo quiero la recaudación, Por precio. bien. Y me va a pedir que también agrupe por precio. ¿Está bien? Sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces, ¿es la única forma de resolverlo? La verdad que no, esto también se podría resolver así. Si sumo todos los precios, también llegó a 2080. ¿Por qué? Fíjense que cuando yo esto lo había hecho ¿sí? Esto me vuelve 4 registros. Si yo sumo este 520, 520, 520, 520, es lo mismo que hacer 4 por 520. ¿Sí? Puedo sumar esos precios y puedo llegar al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Vamos a irnos con esta que por ahí normalmente me gusta más, pero es válida cualquiera. Pero acá en realidad lo que hicimos fue, como pusimos en el word la función 1, devuelve solamente para la función 1. Si lo queremos un poquito más genérico, sacamos ese. Y que aparezca la ID función y esta cuenta. ¿Sí? ¿Me siguieron ese cambio? ¿Fuimos bien ahí o no? Sí, ahí lo hiciste para todas las funciones. Ahí lo traje para todas las funciones. Hoy estábamos jugando, dijimos vamos a hacerlo para la función 1, vamos de a poco. Vimos que anduvo, que lo resolvió bien. Ya lo pasé a que me devuelva todas las recaudaciones de todas las funciones que había en el sistema. ¿Sí?
Tenemos 6 funciones cargadas, y me sumó las entradas vendidas para cada una. Bien, estamos bastante cerca de esto. Lo que nos falta ahora acá es, tenemos que traer lo que cobra la banda. ¿Dónde estaba esa información? El caché. Che, Sí, ¿y quién la tiene? Bandas. Bien, entonces nos tenemos que unir con bandas. Por eso estamos resolviendo solamente la consulta, ¿no? Todavía no nos metimos en el cursor, pero como recomendación, primero resolvemos la consulta, que no es fácil, tiene su complejidad, y después empezamos a escribir el cursor. ¿Y con banda cómo hacemos entonces? Ahí dice linear join. ¿No? Con bandas. Bandas y dibandas igual a función y dibandas, ¿o no? Exacto. Y lo que le sumo acá es el calle. Como lo sumé en la parte de resultados, me lo va a pedir que lo sume en el resultado. Perdón. Ahí. Yo creo que estamos flojos de entrada. Bueno, ahí tenemos la función, las entradas que se vendieron y lo que cobra la banda. ¿Tenemos todos los datos ahora? La respuesta es sí, porque esto ya es una ganancia, es una resta entre este y este. La podemos hacer después en el momento de hacer el insert. Sí, pero los datos importantes son estos tres. ¿Está bien? Es la ID de la función, lo que se recaudó y lo que se cobra. ¿Qué nos pide ahora el enunciado? Si lo volvemos a repasar, nos dice que creemos una tabla nueva que se llama recaudación. Ya la creamos, acá. Todavía no la usamos, está vacía. ¿Sí? Vacía. Y nos dice que por cada una de las funciones que hubo, guardemos en esta tabla que acabamos de crear el ID de la función, lo que se recaudó por entradas, lo que cobra la banda y bueno, y la resta. ¿Bien? ¿Qué sería? Por cada uno, fíjense lo que fue, cómo resolvimos esa consulta, la primera parte. Calcule la recaudación de cada una, lo hicimos de esta forma. ¿Sí? Con esta consulta, arrancamos de la tabla función, nos tuvimos que unir con el ticket de reserva, y el calle estaba en la tabla bandas, así que unimos con una tercera tabla. Bien, si quisiéramos hacer un insert en esta tabla, recaudación, ¿podría salir fácil también? Tendríamos que guardar la tabla de alguna manera, ¿no? Tenemos que hacer un insert en esta tabla de recaudación. Tenemos los datos, pero queremos ahora insertar esto. Podríamos agarrar y abrir esto en una pestaña aparte y guardando uno por uno, pero porque son 6 resultados. Si fueran 4000 resultados, ya esa parte de hacerlo a mano no sería viable. ¿Sí? Entonces, por ahí acá lo que amerita un uso es el uso de un cursor. Voy a robar el código que ya está escrito, que se comparte bastante.
Y vamos a ir cambiando de a poco las palabras, ¿sí? Cursor recaudación, esto es lo mismo, create replay function, le cambiamos el nombre, vamos a llamar para hacer evidente con lo que hace acá adentro. Devuelve nada se cumple. Necesito declarar un registro con el cual yo voy a ciclar y necesito tener un cursor de funciones. Donde acá, ¿qué va a suceder? Este es un cursor para qué. Sí, pero acá ¿qué pongo? Cursor for, ¿con qué completo esa parte? Con el select. ¿Con cuál? Eso, con el select que acabamos de desarrollar. ¿Sí? Todo ese select es el que tenemos que poner ahí. Bien. Por eso siempre está bueno haberlo hecho antes, ese select, saber que ya devuelve lo que queremos y no empezar en este juego de, bueno, creo el cursor, lo ejecuto. Y quizás esta consulta, que es bastante compleja, tenía algún error. Entonces, si yo lo empiezo a ejecutar y esto por lo menos no falla, es decir, que trae datos, pero los trae mal, yo voy a estar insertando en la tabla de recaudación datos incorrectos. ¿Sí? Entonces, por eso siempre como buena práctica, en un cursor por ahí, escríbanse la consulta aparte, chequenla, mírenla, que les parezca razonable lo que trae. Y una vez que eso está testeado, ahí sí vamos a crear el cursor con la información que devuelve esa consulta. ¿Sí? Entonces acá, ahora este cursor, cuando lo ejecutemos, va a tener estos 6 registros. ¿Sí? Va a tener ahí la función, va a tener la recaudación, calculada metiéndose en la tabla de ticket de reserva y por cada ticket que se vendió lo multiplicó por el precio que está configurado para ese recital y devuelve la suma. Y una tercera columna que es lo que cobra esa banda por cada una de las presentaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en esta, se va a hacer una tabla temporal, que se va a guardar en cursor funciones esos 6 registros, y los voy a recorrer con esta variable, con la variable red. Acá hago el for para recorrer, ¿sí? Cuando recorre un array. Entonces, por cada uno de esos registros se va a ir guardando en red. Y acá lo que hago es, esto lo elimino, esto no es preciso por el cursor. ¿Qué es lo que me pedía a mí el enunciado? ¿Qué me pedía el enunciado? ¿Estás lista? Bueno, corre, llegamos tarde. Apúrate. Son las 5. Bueno. ¿Qué me pedía el enunciado? Dijo que podían ir de 5 a 6, o sea, a 7. Igual, 6, 6 y cuarto. No pasa nada. María Eugenia, te ¿No? quedó el micrófono prendido. ¿Alguno? ¿O están perdidos? ¿Qué tengo que hacer acá dentro del cursor? Vamos a ver el enunciado. Me pedía desarrollar un cursor que recorra las funciones o los recitales, calcule la recaudación de cada uno y guarde en una tabla nueva que se llama recaudación los datos obtenidos. La primera parte ya la tenemos acá. ¿Qué es lo que me falta hacer adentro del cursor?
No hay nadie que la resuelva esta. O no están entendiendo. Sí, ¿en dónde? Buscar los datos en dónde necesito, ahí, Gastón. Bien. Entonces acá yo tengo que hacer un insert en la tabla de recaudación. Le digo con qué columna yo le voy a completar, que va a ser ID función. Va a ser recaudación. Va a ser calle banda. Y va a ser ganancia. ¿Sí? Y ahora viene la parte que quiero que la completen ustedes. ¿Con qué valores? ¿Qué le paso acá? Para la columna ID función, ¿qué dato le pongo? Bien. La segunda. La segunda columna. Bien. Y también rec caché bandera. Le va a ser ref punto. Miren la columna arriba como la escribimos. ¿Cómo sería? Sí, acá fíjense que los nombres de la columna de ref van a estar atados a la consulta, ¿sí? Yo pongo acá ID función y la renombro a recital, por decir alguna pavada. Yo acá debería renombrar, yo acá accedo a ese valor como si fuera ref.recital. ¿Sí? No importa que eso devuelva función.id función. Lo importante para yo después accederlo es el nombre de la columna. En este caso yo acá lo renombré a recital. ¿Sí? Esta cuenta la renombré recaudación y el cachet yo lo llamé cachet. ¿Sí? Entonces, si quiero acceder a ese campo, es rec.cachet. ¿Estamos bien? Eso. Y ahí, el último campo, hago una resta entre este campo y este. ¿Todos entendieron esto? ¿Alguna La duda? resta la haces porque la hiciste de arriba, ¿no? No, la resta la hago porque es parte del enunciado que me pide la ganancia, y la ganancia se calcula como recaudación menos lo que cobra la banda. Ah, ¿Sí? ok. No sabía que se ponía en el valor. ¿Y se ponía qué? No me había dado cuenta que estaba dentro del valúe. Sí, yo acá le paso 4 datos. ID función, recaudación, calle banda y ganancia. Este como dijimos, ganancia no tiene sentido traerlo acá en la consulta. Si lo puedo después, si yo lo traería en la consulta, lo obligo al motor de base de datos a que me lo calcule, ¿sí? Pero podría ser así. Pero que, si lo piensan desde el punto de vista de eficiencia, la consulta tiene que contar 2 veces y multiplicar 2 veces. Claro, De otra entonces forma, tarda más tiempo también, ¿o no? tarda más tiempo. En este va a ser
insulso el tiempo que va a tardar en los pocos datos que tenemos, pero siempre piensen un poquito en que este cálculo, sabiendo que lo puedo hacer con estas dos columnas, es hacerlo después. ¿Sí? Si lo tengo que mostrar, no queda otra, hay que mostrarlo así. Pero si lo voy a usar más tarde para hacer lo que estamos haciendo ahora, más vale no hacerlo en esta parte, y cuando haga el insert hago la resta de los dos datos. ¿Sí? Esto mismo, que ahora es una consulta, es lo que yo pedí que se inserte en la tabla de recaudación. Bien, se va a insertar el recital. ¿Por qué el recital? Para mostrarle, yo acá renombré función, punto y función, lo nombré a recital. Significa que ese cursor, este valor, el valor 2, lo conoce como recital. Yo esto lo nombré esta cuenta la renombré a recaudación, el valor 2400 para ese registro lo conoce como recaudación. Lo otro yo lo traje como un cajet y lo va a traer como cajet. ¿Sí? Entonces accedo rec.recital por esto, rec.recaudación por esto, rec.cajet por esto. Y el último, que es un campo calculado, es la resta entre este y este. Y si esto no me equivoqué, voy a crear la función que carga la datos de recaudación. La función se cargó bien. Y ahora lo que falta es ejecutarla, ¿sí? Chequemos antes de ejecutarla que la tabla de recaudación esté vacía, que es lo que debería ser. ¿Sí? Tabla de recaudación no hay nada. Si yo ejecuto ese cursor, ¿qué debería pasar? ¿Eh? Yo lo estoy titulando. ¿Qué pasa si yo ejecuto ese cursor? Poca participación, chicos. No sé si lo están entendiendo o están entendiendo. Si yo ejecuto esto, ¿qué debería suceder? De acuerdo al código que escribimos acá arriba. Se inserta en una tabla nueva todo eso, o no, recital, recaudación. Se Una tabla que después se insertarían. borra, desaparece. No, borrar no se borran. Van a quedar permanentes en esta nueva tabla de recaudación. Ah, se crea una nueva tabla. Ok. Yo estoy haciendo un insert. La consulta devuelve esto. Y yo lo que hago con ese cursor es, por cada uno de estos registros que devuelve esta consulta, los voy a guardar para siempre, digamos, en la tabla recaudación. La tabla de recaudación en este momento está vacía. No hay nada. Yo voy a ejecutar ese cursor y automáticamente se me van a cargar en esta tabla 6 nuevos registros. Vuelvo a chequear recaudación. Y esa tabla ahora dejó de ser una consulta esta información y pasó a ser datos que yo ya tengo en mi base de datos. Y entonces, cada recital, yo sé cuánta plata recaudó y cuánto se ganó por ese recital. ¿Sí? Acá le erramos, esto debería ser. ¿Sí? Lo ideal es
la recaudación menos lo que cobra la banda, para que si no llegamos a cubrir los gastos, nos dé negativo. Bien, yo ahí lo que hice fue borrar todo lo que había en recaudación, reescribo este cursor, como es create o replace, va a reemplazar el código que acabo de hacer, que es cambiar la resta. Y vuelvo a llamar a la función al cursor para que vuelva. Ahora fíjense que acá la recaudación está vacía de nuevo, porque borré todos los registros. Vuelvo a llamar al cursor con esta nueva cuenta hecha y ahora me debería dar todo con negativo. Bien. ¿Se entendió? Cursores. ¿Cuándo usaríamos cursores? Cuando lo que nos tenemos que insertar o actualizar o mover de una tabla a otra tiene ya una complejidad que no la podemos resolver con una consulta simple. ¿Sí? Por eso arrancamos con un ejemplo muy sencillo de cambiar el género de las bandas, que eran con reggae doble G, pasarlo a reggae con una G. Se puede resolver con un cursor, pero la verdad que estamos pagando carísimo en cuanto a rendimiento ese pequeño cambio que lo podemos resolver con un update. ¿Sí? No se necesita un cursor para resolver esa corrección o esa actualización de un campo. Pero en este, que ya era un poquito más complejo lo que nos pedía, que teníamos que insertar en una tabla nueva datos que obteníamos de una consulta, ahí sí ya amerita un cursor. ¿Sí? Porque nosotros la consulta la resolvemos conectándonos con varias tablas, y después con que estos datos necesitan tener un insert, y ese insert lo podemos hacer con el cursor. Obtenemos todos los registros, y luego, por cada uno de esos registros, hacemos un insert en la tabla que se nos pide. En una tabla de precio histórico, en una tabla de lo que hayamos necesitado crear nosotros, posteriori a tener la información. ¿Sí? Sí. Hacemos una pausa hasta 5:20 y repasamos. Sí, pero ahora se los pasa. El escribe ahí que estaba definido. Y 5:20 vemos algunas cositas del parcial. Ok, Para gracias. hacerlo más bien aclarado eso.